Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para el día de hoy trabajamos un tema nuevo. Vamos a trabajar el tema del sistema reproductor masculino. ¿Listo? Lo que tienes que saber antes de comenzar es que este sistema, o también llamado aparato reproductor masculino, se divide en genitales externos, genitales internos y las vías espermáticas. Dentro de la parte interna lo que vamos a ver son las glándulas, como por ejemplo Cooper, próstata y las vesículas seminales. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con genitales externos, que es lo que podemos ver por fuera. Entonces decimos que aquí vamos a hablar del pene y de los testículos. Bien, la imagen, esto que ves acá se denomina pene y esto que ves aquí son los testículos. Entonces comencemos con el pene. ¿Qué cosa es el pene? El pene es el órgano copulador masculino. ¿Ya? Órgano copulador masculino. Ponemos acá, mira, el símbolo de masculino, ¿ve? El símbolo griego. ¿Por qué decimos copulador? ¿Qué cosa es cópula? Bueno, te cuento. Cópula es el acto sexual. ¿Listo? Entonces, el órgano del varón que participa en el acto sexual, ¿cómo se llama? Es el pene. ¿Listo? ¿Qué más tienes que saber sobre él? Que además de ser el aparato copulador, es también el aparato eréctil. Entonces, decimos copulador y también es el aparato eréctil. Cosa que en la mujer va a cambiar bastante. ¿Por qué? Porque mira, mientras que en el varón genital externo es pene junto con testículos, o sea, ahí está pene, órgano copulador también es pene y aparato eréctil también es pene, en la mujer no. En la mujer, como genitales externos, tenemos a la vulva. Como copulador tenemos a la vagina y como eréctil tenemos al clítoris. O sea, en la mujer para cada cosa algo diferente. En cambio, para el varón, como te das cuenta, todo esto, ¿qué cosa es? Es pene. ¿Listo? ¿Qué más tienes que saber sobre él? El pene se compone de 3 cuerpos. Tiene 2 cuerpos cavernosos y tiene un cuerpo esponjoso. ¿Listo? 2 cavernosos y un cuerpo esponjoso. Lo que ves de rojo son los cuerpos cavernosos. El que ves de azul es el cuerpo esponjoso. Entonces mira, acá tengo un esquema, por acá, en donde he hecho un corte de pene. Entonces, ¿qué cosa he hecho aquí? Un corte de pene. ¿Cómo he hecho eso? Así, mira, ¿ve? Vamos a imaginar, ahí está el pene, vamos a imaginar que cortamos al pene en un corte transversal, así. Entonces, ahí estaría el corte. Luego que corto al pene, lo tomo y lo volteo así. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se vería? Se vería de una forma circular, ¿no es cierto? Que es justamente lo que ves aquí. Entonces, esto que ves acá, ¿qué cosa es? Un corte transversal del pene. ¿Para qué? Para poder ver sus cuerpos. 2 cuerpos cavernosos que dibujé en rojo, así como acá, y un cuerpo esponjoso que dibujé en azul. ¿De qué se componen los cuerpos? Ahora vas a saber. Mira, te cuento. Mucha gente piensa que el pene es un músculo, ¿ya? Y el pene no es músculo. Esos que ves ahí son los cuerpos cavernosos. Cuerpos cavernosos. ¿De qué se componen los cuerpos cavernosos? Se componen de tejido eréctil. ¿Listo? Entonces se componen de tejido eréctil. Pero como te decía, muchos piensan que el tejido eréctil es músculo y no lo es. Entonces dirás, profesor, entonces ¿qué cosa es? Son senos venosos, o sea, son venas. ¿Listo? Entonces son senos venosos. Ahora tú dirás, profesor, senos venosos, pero si el pene cuando se erecta se pone rígido, parece un músculo contraído. Ya, pero créeme, no es músculo, son senos venosos que se llenan de sangre. Y la erección del pene se da justamente porque estos senos se llenan de sangre. O sea, la sangre entra con tanta presión que empieza esto a elevarse, se erecta el pene. Es como, por ejemplo, si tú tienes un globito, de esos globitos tripita, listo, cuando no tiene aire, ¿cómo está? Está, ¿no es cierto?, deforme. Pero cuando lo llenas con aire, ¿cómo se pone? Adopta una forma alargada, ¿no es cierto? Acá pasa algo similar, nada más que en vez de aire, lo que entra, ¿qué cosa es? Es sangre. Entonces la sangre se inyecta con mucha presión en los senos venosos, ¿listo? Y eso hace que el pene se erecte. Entonces ya sabes, el tejido eréctil, ¿qué cosa es? Senos venosos. ¿Y qué cosa pasa en la erección? Estos senos venosos se dilatan, ¿listo? Y se llenan con sangre. Entonces aquí ponemos senos venosos, que recuerda, se dilatan y se llenan con sangre. Entonces tú dirás, profesor, entonces eso quiere decir que el pene cuando es erecto tiene mucha sangre. Sí, tiene mucha sangre.
Entonces, ¿qué pasaría si el pene es erecto y se secciona, es cortado? Se puede morir la persona desangrada. ¿Listo? Y eso ha ocurrido muchas veces. Hay casos en donde una mujer está despechada o se siente mal por algo que le ha hecho él de repente, y entonces cuando está en el acto sexual ella planea algo. Te cuento un caso que pasó en el Perú. No me acuerdo en qué año fue, pero la mujer despechada había preparado ya todo una serie de cosas para que el tipo caiga. Entonces el tipo, que era su expareja, llegó, estaba en el momento amatorio y ella tenía un cuchillo en la mesa al lado de la cama. Y el tipo estaba feliz y sin que él se dé cuenta, saca el cuchillo y le corta el pene. El tipo casi se muere desangrado. ¿Por qué? Porque te repito, el pene cuando está erecto tiene demasiada sangre en los senos venosos. ¿Listo? Ahora te preguntarás, profesor, ¿y qué cosa hace que los senos venosos se dilaten? Entonces te cuento. Se dilatan por acción, ¿sabes de qué? Del óxido nítrico. ¿Ya? El óxido nítrico que libera, escucha bien, las fibras nerviosas parasimpáticas hacen que el pene se erecte. ¿Te das cuenta? Parasimpáticas. Entonces tú recordarás de la clase de nervioso que yo te había comentado, que el sistema nervioso parasimpático, ¿qué cosa hacía? Parasimpático, causaba erección, ¿te acuerdas? Y además inclusive lo dijimos a manera de broma, para que nunca te olvides, el parasimpático, ¿qué cosa causa? Erección. Entonces ahí ya te vas dando cuenta de cuál era esa forma un tanto, podríamos decir, graciosa, parasimpático. ¿Ya? Y que son las fibras parasimpáticas las que liberan óxido nítrico. ¿Eso para qué? Para que son los venosos se dilaten, se llenen de sangre y el pene se erecte. Profe, entonces nunca fue músculo. No, el pene no es músculo, es tejido eréctil que son senos venosos. Es por eso que no vayas a pensar que hay ejercicios para que el pene se engrose o crezca o algo así. No hay eso. Porque recuerda, no es músculo. Senos son senos venosos. Está lleno de sangre el pene. ¿Listo? Ah, por cierto, te cuento algo. Como ya te había comentado que la erección, ¿qué cosa es? Que el pene se llene de sangre. ¿Qué cosa pasaría en una erección sostenida? Hay jóvenes que para que en el momento del acto sexual queden bien, entre comillas, lo que hacen es consumir Viagra. ¿Listo? De repente son jóvenes ansiosos y van a pensar, ¿no? ¿Qué tal si en el momento no me funciona? Si en el momento no puedo, entonces consumen Viagra. Y un joven no tendría que hacer eso porque no es necesario. Ya su sistema nervioso parasimpático libera óxido nítrico. Y si eso se suma al Viagra, va a haber una erección sostenida. Y como esto va a estar lleno de sangre, ¿qué crees que puede haber? Coágulos. Se pueden formar coágulos. Cuando el pene está erecto, sucede que la sangre no circula bien por sus demás tejidos. Es por eso que una erección sostenida puede llevar a mucho dolor. Si una persona tiene una erección por más de una hora, sostenida, me refiero, o sea, sin descanso, el pene con una erección sostenida por más de una hora, puede haber cierto dolor. Ahora, imagínate a alguien que tiene una erección por más de 3 horas o una erección por 6 horas. Eso se llama priapismo. El priapismo es la patología en donde el pene tiene una erección sostenida. Y te cuento, eso se da muchas veces en jóvenes que han tomado Viagra cuando no es necesario. ¿Listo? Ahora tú eres profesor y eso ¿qué tiene de malo? Que se muere el pene. Porque como no llega mucha sangre a los demás tejidos, el tejido se puede morir. O en todo caso se puede formar un coágulo dentro de los senos venosos, que cuando el pene baja, este coágulo sale y se puede quedar atorado en una arteria pequeña del corazón y te puede dar un infarto. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la razón de por qué un joven no puede tomar Viagra. Y si lo hace una persona adulta, una persona ya mayor, tiene que ser bajo receta médica. ¿Listo? Entonces, todo eso es lo que tienes tú que saber de qué, de los cuerpos cavernosos. Pero te cuento un dato más todavía, ¿ya? Para que quedes contento. Los cuerpos cavernosos, en la parte proximal, se unen ¿a qué? A huesos. ¿Y forman qué cosa? Forman las raíces del pene. Esto que ves acá se llaman raíces del pene. Entonces, el profesor, o sea que el pene tiene raíces. Así es como si fuera una planta, mírame. Tiene raíces. ¿Para qué? Para fijarlo a los huesos. ¿O acaso tu pene se mueve, no sé, por acá, más allá, más arriba, más abajo? No, cuando se erecta está en una sola posición. ¿Por qué? Porque el pene está unido a huesos, se une a las ramas isquiopúbicas. ¿Está bien? Entonces, a las ramas isquiopúbicas, ¿quiénes llegan? Las raíces del pene, que vienen ¿de dónde? Mira, ve, cuerpos, de los cuerpos cavernosos. ¿Listo? Además de eso, hay una arteria, mira, acá está, ¿lo ves del centro? Está pequeñita, redondito, es una arteria llamada arteria cavernosa. Esta arteria es la que va a brindar sangre a los senos venosos. Entonces, por aquí ponemos el nombre de la arteria. ¿Cómo se llama la arteria?
arteria cavernosa. Cavernosa. ¿Para qué sirve? Es el que brinda sangre justamente a los senos venosos para que el pene se pueda erectar. ¿Listo? Entonces recuerda eso. Un estímulo, ya sea psicológico o ya sea local. ¿Listo? Lo psicológico es lo que ocurre cuando un varón visualiza o ve algo que le excita. Eso se llama estímulo psicológico. Lo local es cuando tiene un roce, sobre todo en el glande. ¿Por qué? Porque el glande es el que tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces acá va a captar una sensación de placer que viaja por su nervio pudendo hasta su sistema nervioso. Entonces siente placer y la respuesta se da por el sistema nervioso parasimpático. Y recuerda, ¿qué cosa hace el parasimpático? Sus fibras postganglionares liberan óxido nítrico. ¿Para qué? Para que se dilaten los senos venosos y ocurra la erección. Pasemos ahora a otro cuerpo. ¿Cómo se llama este cuerpo? Cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso también tiene tejido eréctil. ¿Listo? También tiene tejido eréctil el cuerpo esponjoso. Tú dirás, profesor, ¿un tejido eréctil igual que los cuerpos cavernosos? Igualito. Solamente que menos. ¿Listo? Solamente que menos. Si eres curioso, entonces te habrás dado cuenta de que la base del pene es la que menos rígida se pone. El dorso del pene, el dorso, que son los cuerpos cavernosos, es lo que más rígido está. Pero la base o el vientre es lo que menos rígido está. ¿Por qué? Porque sí se erecta porque tiene tejido eréctil, obviamente. Pero como tiene menos senos venosos, la erección va a ser menor. ¿Listo? Este cuerpo está atravesado, mira, lo pinté de verde. ¿Sabes por quién? Por la uretra. Esto que ves ahí de verde es la uretra. ¿Listo? Entonces por aquí ponemos, ¿qué cosa es eso? Eso es la uretra. ¿Cómo se llama esa uretra? Se llama uretra esponjosa. ¿Por qué? Porque justamente pasa por el cuerpo esponjoso, mira. Entonces se llama uretra esponjosa porque pasa por el cuerpo esponjoso. Este cuerpo, en su parte más distal, se dilata. ¿Y a quién forma? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama glande. Entonces forma al glande. Eso que le llama comúnmente la cabeza del pene, no es una cabeza. Su nombre es glande. ¿Listo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tiene esa forma el glande? ¿Por qué tiene esa forma? Mira, si te das cuenta bien, el glande, que sería casi como la cabeza del pene, ¿no es cierto? Casi como la cabeza del pene, es más grande que el cuerpo del pene. ¿Por qué razón? En el acto sexual, cuando la mujer llega al orgasmo, sus paredes vaginales se cierran, se comprimen y entre comillas atrapan al pene. Si el varón tiene una eyaculación, entonces prácticamente lo atraparía, o sea, hasta que pueda liberar toda la cantidad de semen. Entonces ella se pueda embarazar. A la vez también, cuando la mujer llega al orgasmo, tiene una contracción en el útero, pero una contracción que va a hacer movimientos hacia arriba. O sea, fíjate, la vagina comprime al pene, como diciéndole que le deje la semilla. ¿Listo? El cuello del útero se dilata. Parte del semen llega a entrar ya al útero. Y el útero encima se contrae, llevando el semen hacia arriba. Es por eso que una parte del semen ya acaba en el útero a nada más los 5 minutos, cuando hay una eyaculación interna. Entonces la razón, justamente de esta forma del glande, es para que cuando la vagina atrapa al pene, el pene no pueda salir rápido. ¿Listo? De esa forma se dé un acto sexual, en este caso, eficiente para la reproducción. ¿Listo? Aquí también, como ves, hay un par de arterias, que son las arterias bulboesponjosas. Por acá le ponemos su nombre, ¿ya? Arterias bulboesponjosas. Arterias bulboesponjosas. Y mira, todo lo que ves de color verde alrededor es una fascia, se llama fascia de Bock. ¿Listo? Fascia de Bock. Se escribe fascia de Bock. ¿Listo? Pero es la fascia de Bock. Esta fascia de Bock es la que une, como ves, a los cuerpos, mira, ve, a los cuerpos cavernosos con el cuerpo esponjoso. Y forma tabique. Forma un tabique entre cuerpos cavernosos. El tabique cavernoso. Eso que ves acá, mira, ve. Lo voy a pintar con más verde. Se llama tabique cavernoso. ¿Quién lo forma? La fascia de Bock, que es todo lo que ves acá de verde. ¿Listo?
Muy bien, pasemos ahora sí a testículos. Esto que ves acá son los testículos. Bueno, en realidad esos no son los testículos, o sea, lo que ves por fuera no lo es. Si es que eres varón y en este momento te bajas el pantalón o lo que estés expuesto y ves tus genitales, lo que vas a ver no son testículos, lo que vas a ver son las bolsas escrotales. Si quieres ver tus testículos, tienes que cortar toda esta bolsa, abrir y recién vas a ver dentro del testículo. Entonces, ¿qué cosa es el testículo? El testículo o los testículos son las gónadas masculinas. Son las gónadas masculinas. Tú eras profesor, ¿y qué cosa es una gónada? Las gónadas son las estructuras que se van a encargar de la creación de gametos, o sea, de la formación de las células sexuales. ¿Listo? Estas gónadas son extraabdominales. Mira, son extraabdominales. ¿Qué cosa quiere decir que sean extraabdominales? Que están por fuera del abdomen. ¿Por qué razón? Y ojo, en el humano están así y en muchos otros animales. Pero hay animales que tienen por dentro los testículos. Por ejemplo, las aves. ¿Has visto alguna vez acaso los testículos de un ave por fuera? Obviamente no, están por dentro. ¿Listo? En cambio, los mamíferos están por fuera sus testículos. Y dependiendo de su actividad, dependiendo de su metabolismo, pueden estar o muy afuera o muy pegados al cuerpo. Por ejemplo, hay animales donde los testículos están muy pegados al cuerpo. ¿No es cierto? Hablo obviamente de los que son de la misma especie de los humanos. Pero en los humanos no, los humanos están muy afuera. ¿Por qué razón? Porque los testículos requieren de temperatura menor a la corporal. Entonces aquí ponemos, porque son extraabdominales, porque requieren temperatura menor a la corporal. Temperatura menor a la corporal. ¿Cuánto menor? 2 o 3 grados menor a la corporal. ¿Cuánto menos? 2 a 3 grados menos. Entonces, ¿cuánto sería la temperatura en los testículos? ¿Cuánto? Recuerda, la temperatura corporal, ¿cuánto es? 37, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos tienen los testículos? Los testículos tienen 34 grados. Esa es la temperatura para que puedan crear una buena cantidad de gametos masculinos. Si no, no lo van a hacer. O sea, profesor, si es que no tengo una temperatura de 34 grados en los testículos, mis testículos no funcionan. Así es, no funcionan. No pueden crear muchos gametos masculinos. Es por eso que una persona que de repente trabaja en una panadería y tiene el horno o los hornos a nivel de la cintura hacia abajo, o que para mucho tiempo sentado, podría tener ciertos problemas de esterilidad. No siempre, pero a veces puede pasar. Por ejemplo, alguien que de repente trabaja, no sé, taxista o camionero por muchas horas manejando, la zona se calienta, la zona del periné, y también muchos se calientan los testículos. Y eso haría que su temperatura, como va a ser alta en comparación a la que se requiere, haga que esté creando menos espermatozoides. ¿Listo? Tenga cierto problema de esterilidad. Ahora te comento algo más sobre los testículos. Los testículos no están a la misma altura. Otra vez, si eres varón, fíjate, vas a ver que tus testículos no están así, sino hay uno más arriba y otro más abajo. ¿Listo? ¿Cuál está más abajo? El izquierdo. Entonces el izquierdo es más descendido que el derecho. El izquierdo está más abajo que el derecho. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Yo pregunté eso una vez en clase y un chico me dice, profesor, para que no choquen. Y puede ser, aunque suene de repente gracioso, pero es cierto. Una razón es para que ambos no se lastimen. Quiero que te imagines a ti corriendo sin ropa interior, sin nada abajo. ¿Qué cosa pasaría? Podría ser, ¿no?, que entre ambos se lesionen, pero no ocurre. ¿Por qué? Porque está uno más abajo y otro más arriba. ¿Cuál está más abajo? El izquierdo. Más abajo que el derecho. Entonces recuerda, izquierdo más abajo que el derecho. Pero aparte de, para que no se lastimen entre ellos, hay una razón más. Y esa razón tiene que ver con la irrigación. ¿Listo? Tiene que ver con la irrigación. Lo que pasa es que la irrigación no ocurre, la irrigación venosa o el drenaje venoso no es igual en ambos. El izquierdo, ¿sabes hacia dónde va? Va hacia la vena renal. En cambio el derecho va hacia la vena cava inferior. ¿Listo? Revisa esa parte si gustas en el tema de sanguíneo, ¿ya? En cardiovascular
ahí te he explicado dónde cada uno desemboca. El izquierdo, ¿dónde desemboca? En la vena renal. Y el derecho, en la vena cava inferior. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tienes que saber sobre los testículos? Que los testículos nunca han estado, o sea, cuando naciste, no estaban acá. ¿Sabes dónde estaban? Por tu espalda. Entonces, profesor, mis testículos estaban por mi espalda, estaban por tu espalda. Los testículos se forman por la espalda. Y te cuento algo más todavía. Los riñones se forman en la pelvis. Los riñones ascienden, los testículos descienden. Entonces, por aquí ponemos. ¿Se originan dónde? Se originan en la región dorsolumbar. Ahí se forman, en la región dorsolumbar. Dorsolumbar. ¿Listo? Y luego descienden. ¿Cuándo descienden? En el 7º mes de vida intrauterina. O sea, si tú has nacido a los 9 meses de edad, entonces 2 meses antes que tú nazcas, tus testículos recién estaban bajando. Y al nacer ya estaban abajo. Entonces aquí ponemos, descienden. ¿Cuándo descienden? 7º mes. Y descienden en el 7º mes. Ojo, pero repito, no es 7º mes después que naces, es 7º mes de gestación. ¿Listo? Entonces en el 7º mes. Y tú dirás, no, profesor, ¿y existe la posibilidad que no descienda? Sí, sí existe. Hay gente en los que los testículos no descienden. Es por eso que cuando el niño nace, lo que se hace en el hospital es, el niño nace, se recibe al niño, y luego se le examina y se le busca los testículos. Los dos, entonces se busca. Acá hay uno, aquí está el otro. Y eso se apunta. ¿Por qué? Porque puede ser que nada más tenga uno. Profe, ¿y el otro no lo tuvo? No, sí lo tuvo, pero está por arriba. Se quedó en el camino rezagado. Como puede que no tenga ninguno. Cuando los testículos no descienden, eso se llama criptorquidia. Mira la palabra. ¿Qué cosa quiere decir la palabra? Criptorquidia. Criptorquidia. Te cuento. Orqui es testículo. Cripto, ¿qué cosa es cripto? Cripto es oculto. Quiere decir testículo oculto. Porque no es que no esté, sí está, pero está en el camino. Cuando ese testículo no descendió, lo que se hace es esperar. Se espera 1 hasta 2 años para que solo descienda. Si está muy cerca, poco a poco de forma manual se va bajando. Porque a veces se palpa el escroto y no se percibe. Pero se palpa un poquito más arriba y está por ahí. Entonces se espera y a veces de forma manual, poquito, se va bajando. ¿Listo? Y al año ya el niño está normal. Pero a veces simplemente no baja, sigue arriba. Entonces cuando sigue arriba, lo mejor es operarlo. ¿Por qué es mejor operarlo? Te cuento un caso. Una amiga mía me comentó hace muchos años atrás que tenía su hijito, que tenía justamente eso, criptorquidia, de un testículo, creo que el testículo derecho, que no había descendido. ¿Listo? Después de 5 o 6 años, que la vuelvo a encontrar, le pregunté, ¿no?, por su hijito. Y me dijo que no pensaba operarlo, porque, bueno, me dijo, nunca bajó, me dijo, pero yo he preguntado y me han dicho que con un solo testículo sí puede tener hijos. O sea, su preocupación de ella era ser abuela, parece. Pero esa no debería ser la preocupación. El testículo que no baja, hay que bajarlo mediante cirugía. ¿Por qué? Porque el testículo que no desciende tiene mucho riesgo de ser canceroso. ¿Listo? Cuando es niño todavía no. ¿Por qué? Porque cuando es niño, antes de que estuvo a la pubertad, ese testículo aún no es funcional. Pero después de la pubertad, cuando se hace funcional, ese testículo tiene mucha carga para que sea canceroso. Ahí vi un señor, te cuento, un señor en un hospital de la zona que tenía un solo testículo. Ojo, tenía un solo testículo, el señor. El señor de más o menos 45 años, creo, con 2 hijos ya. Y hasta que el doctor lo revisa y le dice, señor, usted nada más tiene un solo testículo. Y el señor dice, ¿qué? ¿De verdad? No sabía. Nunca se había dado cuenta. Qué extraño, ¿verdad? ¿Y por qué venía el señor? Porque tenía tenía malestar. ¿Qué cosa resultó? Su testículo nunca descendió. Se quedó a nivel de la pelvis. Y era canceroso ese testículo. Y era canceroso. Lo que pasa es que el cáncer de testículo no da signos hasta que está muy avanzado. Y el señor, o sea, lo raro en esto es que el señor nunca supo que nada más, o sea, no sabía que nada más tenía un solo testículo hasta que fue revisado. Un poco raro, ¿verdad? De ahí que es mejor siempre revisar. ¿Listo? Entonces recuerda, ¿cuándo descienden? 7º mes.
¿Cómo se llama esta capa donde están los testículos? Se llaman bolsas escrotales. Entonces por aquí ponemos, ¿dónde se ubican? Se ubican en las bolsas. ¿En qué bolsas? Bolsas escrotales. Entonces se ubican en las bolsas escrotales. ¿Qué es lo que tú puedes ver? Como te había dicho, lo que tú ves no son los testículos. Si tú eres varón y estás ahora revisándote para ver si es que tienes realmente los dos testículos, lo que estás palpando no son los testículos, son las bolsas escrotales. Recién cuando toca fuerte puedes sentir eso que está dentro, de forma ovoide, casi con forma de un huevo, porque tiene forma de un huevo, no son redondos, tienen forma más o menos de un huevo o de una papa, ¿listo? Pero de una papa de esas redonditas, o sea, de esas papas bonitas, lisas, ¿ya? Eso que estás palpando al tocar fuerte, ya, eso es el testículo. Pero lo que está por fuera, ¿qué cosa es? Bolsas escrotales. Entonces, ¿se ubican dónde? En las bolsas escrotales. ¿Y de qué se componen estas bolsas escrotales? Bueno, te cuento. Se compone de, mira, punto 1, tenemos al escroto. ¿Listo? Punto 2, que es lo primero que ves de rojo, tenemos a el músculo dartos. Eso que ves acá se llama dartos. Punto 3, que es lo que ves de rojo, pero más adentro, se llama cremaster. Y punto 4, que es lo que ves ahí de verde, se llama túnica vaginal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama el punto 1? Escroto. Punto 1 se llama escroto. ¿Qué cosa es el escroto? Bueno, te cuento, el escroto es piel. Eso es el escroto, es piel. Pero esta piel, a diferencia de otra piel, está hiperpigmentada y está arrugada y es muy elástica. Si has sido curioso de repente y te habrás dado cuenta que la piel del escroto se puede estirar, ¿no es cierto? Está arrugada y se puede estirar. Es más, cuando hace mucho calor, ¿qué cosa pasa? Cuando hace mucho calor, esto se dilata bastante, ¿no es cierto? Es porque es una piel muy elástica. Además de ser muy elástica, ¿qué más? Está hiperpigmentada y también está lleno de pelos, ¿listo? Lleno de folículos pilosos. Esos folículos pilosos aparecen luego de la pubertad o en la pubertad hacia adelante empiezan a aparecer. Antes no tenías. ¿Cómo era tu escroto cuando eras un niño? No creo que esté lleno de pelos, ¿o sí? Obviamente no. ¿Por qué? Porque el estímulo, ¿sabes cuál es? La testosterona. La testosterona hace que te crezca pelo por todas partes. Que te crezca pelo en los genitales, ¿listo? En la región púbica, hasta en el abdomen. De repente he escuchado hablar que el varón tiene el vello púbico de forma romboidal y la mujer de forma triangular, ¿no es cierto? Ya te cuento, la de la mujer sí es triangular. ¿Por qué? Porque en la mujer lo que actúan son los estrógenos y los estrógenos no estimulan mucho la producción de pelo, excepto en axilas y en pubis, nada más. Entonces, como crean poquito pelo, ese poquito pelo, ¿dónde está? En axilas, que es poquito, y en pubis, que también es poquito, y entonces tiene forma triangular, porque es poquito. En el varón la testosterona hace que le crezca pelo por todas partes. Por eso que el varón no tiene una región púbica romboidal. O a ver, mídelo, a ver, de repente tiene, ¿no? Diámetro mayor, diámetro menor. No va a tener, obviamente. Es más, de repente tu pelo te ha crecido así, mira, ve. Todavía te llegó por acá, por el abdomen y hasta el pecho. Y cuando ven tu pelo en el pecho no saben que es el vello que sigue de acá de la pubis. Es lo mismo prácticamente. Es porque así es el varón. El varón por la testosterona le crece pelo por todas partes. Pelo por el ombligo, pelo en la región púbica, en el pecho, pelo en la cara. El vello facial es también por acción de la testosterona. ¿Listo? Entonces, la presencia de este pelo en el escroto, ¿por qué es? Testosterona. Entonces ya sabes, ¿qué cosa es el escroto? Es piel. Pero esta piel, ¿qué tiene de especial? Hiperpigmentada, ¿listo? ¿Y qué más? Muy elástica. Muy bien, vamos ahora con el punto 2. ¿Cómo se llama el punto 2? El punto 2 se llama dartos. El darto, ¿sabes qué cosa es? Es músculo liso, ¿ya? Es un tipo de músculo, pero ¿qué tipo de músculo es? Músculo liso. ¿Para qué sirve el dartos? El músculo liso, que es el dartos, sirve para que el escroto esté arrugado. O sea, el dartos es la estructura que envuelve al escroto y lo arruga. ¿Para qué? Para que se mantenga todo arriba. ¿Listo? Ah, profesor, o sea que es el dartos el que hace que el de los testículos se eleven. No. El dartos solamente arruga el escroto, pero no eleva testículos. ¿Listo?
El dartos es como si fuera un acordeón solamente. ¿Listo? Entonces lo que hace es mantener al escroto arrugado. ¿Para qué? Para lo que viene ahora, que es la función del punto 3, que es el cremaster. Entonces, ¿qué cosa hace el dartos? Dartos arruga al escroto. ¿Listo? Te comento algo, ¿ah? La mujer también tiene dartos, pero en la mujer su dartos no arruga. ¿Listo? En el varón el dartos arruga al escroto, en la mujer no. Entonces, punto 3. ¿Quién es? El cremaster. Mientras que dartos es un músculo liso, el cremaster es músculo esquelético. ¿Listo? Es músculo esquelético. Músculo esquelético. Y es que te cuento, es parte de otro músculo. ¿Te acuerdas de los oblicuos? Oblicuo mayor, oblicuo menor. Ya el músculo oblicuo menor es que en el varón sigue el camino al centro y forma ¿quién? Al cremaster. ¿Y para qué? Para la función que tiene este músculo. ¿Sabes cuál es? Elevar los testículos. Él hace eso. Entonces, ¿qué cosa hace él? Él eleva testículos. ¿Cuándo? Cuando hace frío. Profe, ¿y para qué cuando hace frío? Para que se calienten. Porque recuerda, su temperatura tiene que ser menor, pues, que la corporal. Pero tampoco tanto, pues. Entonces, si hace mucho frío, ellos van a estar con temperatura menor a esta. Entonces, tampoco son funcionales. O sea, una cosa es que estén 2 a 3 grados menos que la corporal. Y otra cosa es ya que estén muy, pero muy fríos. Es por eso que si hace ya demasiado frío, ¿qué cosa va a hacer cremaster? Los eleva, para que ganen calor. ¿Sabes también cuándo los eleva? Cuando te excitas. Cuando te excitas y el testículo se prepara porque piensa que va a haber de repente una eyaculación, también cremaster a los testículos los eleva. ¿Sabes también cuándo más? Cuando tienes miedo. Cuando tenemos miedo, también los testículos se elevan. ¿Sabes para qué? Para protegerlos. Porque los testículos, al estar por fuera del abdomen, son muy vulnerables. Si los testículos estuvieran pegados al abdomen, no sería tan fuerte el dolor cuando te golpean los testículos. ¿Nunca has estado jugando fulbito y sin querer te dan una patada en los testículos? ¿Duele o no duele? Bastante. ¿Por qué? Porque están solitos, están desprotegidos. ¿Listo? Entonces, cada vez que hay miedo y hay peligro de que algo le pase a ellos, mejor ellos también se elevan, se esconden, para que así se estén protegidos. La última capa, que es la capa 4, esa capa 4 se llama túnica vaginal. Túnica vaginal. Y te cuento, me dijo una vez un alumno, profesor, o sea que también tenemos, me dijo él. No, le dije, tranquilo, se llama túnica vaginal, no porque tenga que ver con la vagina, por si acaso, se llama túnica vaginal porque se forma por una evaginación. ¿Sabe de qué? Peritoneo. De peritoneo. Entonces tú me dirás, profesor, peritoneo, o sea, la serosa que está en el abdomen, sí. Lo que pasa es que esta serosa que está en el abdomen, ¿sabes qué cosa le pasa? Cuando los testículos descienden en el 7º mes, se llevan una parte de peritoneo. ¿Listo? Esta parte que se llevan de peritoneo acaba aquí y se llama ahora túnica vaginal. ¿Listo? Entonces recuerda, ¿qué cosa es la túnica vaginal? Peritoneo. ¿Cuándo llegó aquí? El 7º mes de vida intrauterina, cuando los testículos descendieron. Y antes de nacer, hay un corte, una separación entre túnica vaginal y peritoneo. ¿Qué pasaría si la túnica vaginal no se separa del peritoneo? ¿Sabes lo que pasaría? Al inicio, nada, porque el niño está echado. Pero cuando el niño empieza a caminar, el líquido que se forma a veces en el abdomen bajaría hasta esta túnica y empezaría esta a hincharse. Y el testículo crece, un testículo grandote. ¿Listo? ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama hidrocele. ¿Listo? El hidrocele ocurre por acumulación de líquido en la túnica vaginal. Si te golpean los testículos muy fuerte y acá adentro aparece un sangrado, eso se llama hematocele. Ya sea en hidrocele o en hematocele, hay operaciones. Pasemos ahora a lo que hay por dentro del testículo. Ahora sí, testículo en sí. Lo que ves de color azul se llama túnica albuginea. ¿Ya? Esto que ves de azul se llama túnica albuginea. La túnica albuginea es una túnica fibrosa. Esa túnica fibrosa forma las paredes del testículo. Pero también a la vez, mira lo que hace, mira lo que hace a la vez. Forma también una región densa. Una región densa
formada por mucho tejido fibroso. Esta región densa recibe el nombre de cuerpo de Highmore. Cuerpo de Highmore. Así se le va a llamar a esta región densa. ¿Listo? ¿Por qué densa? Porque está totalmente llena de tejido fibroso. Y el cuerpo de Highmore envía tabiques. ¿Ves acá estas líneas de color azul? Ya son los tabiques. Estos se llaman tabiques. Recuerda que un tabique es una separación. Profe, ¿qué cosa separa? ¿Ves los espacios? Cada espacio se llama lobulillo testicular. ¿Y qué cosa encontramos en cada lobulillo testicular? Encontramos dentro, mira, dentro, encontramos a los túbulos seminíferos. Esto que ves acá por dentro, lo ves de verde, se llama túbulo seminífero. Eso que ves de verde dentro. Los túbulos seminíferos, como dice su nombre, son unos conductos, son unos túbulos. Mira, voy por aquí a dibujar cómo es un túbulo seminífero. Así es, mira, ve, esa forma tiene un túbulo seminífero. Son tubos que están enrollados. ¿Listo? Entonces, eso que ahí grafiqué, ¿qué cosa es? Es un túbulo seminífero. ¿Por qué grafiqué un túbulo seminífero? Para cortarlo y que veas qué cosa hay por dentro. Entonces, mira, ahí está el túbulo seminífero. Si yo lo corto al túbulo seminífero, veo así, una estructura circular, ¿no es cierto? Entonces, veo ahí las siguientes células. Entonces, por aquí ponemos el nombre, túbulo, ¿qué? Seminífero. ¿Dónde están? En los lobulillos testiculares. ¿Y quién forma esos lobulillos? Los tabiques. ¿De quién? De la túnica albuginia. ¿Qué cosa encontramos en los túbulos seminíferos? Dos células. Encontramos unas células grandes que forman las paredes de este túbulo seminífero. Mira, si quieres continúalo, ¿eh? Si tienes espacio en tu cuadernito, hazlo completo si quieres. ¿Listo? Dibuja todo el túbulo si quieres. Yo nada más dibujé una parte del túbulo. Mira, una parte solamente. ¿Y cómo se llama la célula que estás viendo ahí? Esa célula, ¿sabes cómo se llama? Se llama célula de Sertoli. ¿Listo? Esta célula se llama célula de Sertoli. ¿Y qué función tiene la célula de Sertoli? También se le llama célula de sostén, o sustentacular, o nodriza. ¿Te suena la palabra nodriza? Bueno, te comento si es que no te suena. Las nodrizas eran las mujeres que amamantaban y cuidaban a los niños de gente con dinero. ¿Listo? En la Edad Media hasta parte de la Edad Moderna, las mujeres que tenían mucho dinero no querían a sus hijos amamantarlos porque perdían su figura. Así que lo que hacían era, tenían un niño y su niño le daban a una nodriza. Ella lo amamantaba y lo criaba. ¿Listo? Estas células hacen algo así. Van a criar. ¿Listo? Van a proteger, van a nutrir a alguien. Entonces, ¿a quién? Mira. Estas células sostienen, nutren y protegen. ¿A quién? A las espermatogonias, ¿ya? A las espermatogonias. ¿Sabes qué es eso? Espermatogonias. Las espermatogonias son las células sexuales en el varón. Son las células madre que dan origen ¿a quién? A los gametos masculinos, o sea, los espermatozoides. ¿Y dónde están estas células? Aquí, mira, ve. Mira cómo Sertoli le da seno a estas células. O sea, les da espacio, les da cavidad. Estas células viven dentro de Sertoli. Y Sertoli se va a encargar de nutrirlas, ¿listo? De protegerlas. ¿Hasta qué? Hasta que maduren y se conviertan ¿en qué? Se conviertan en espermatozoides. ¿Te das cuenta? Entonces mira, eso hace Sertoli. Sertoli se va a encargar de darles seno, de darles protección, de darles nutrición. ¿Para qué? Para que estas células maduren y se conviertan en los espermatozoides. Entonces te das cuenta de por qué es un nombre de nodriza. Justamente es por eso. Entonces, ¿cómo se llama esta célula? Esta célula que ves acá, ¿cómo se llama? Se llama espermatogonia. Espermatogonia. ¿Y qué función tiene? Originar ¿a quién? A los espermatozoides. Pero por fuera de los túbulos seminíferos encuentro otra célula que es muy importante. La célula de Leydig. Célula de Leydig.
¿Y de qué se va a encargar la célula de Leydig, que se ubica por fuera de los túbulos seminíferos? Se va a encargar de crear testosterona. Esta es la que va a crear testosterona. ¿Para qué? Para brindarte los caracteres sexuales secundarios masculinos. ¿Cómo es qué cosa? Vello facial, que tengas más músculos, que tengas espaldas más anchas, etc. Pasemos a ver ahora las vías espermáticas. Las vías espermáticas son las estructuras que se van a encargar ¿de qué? Que se van a encargar del transporte. ¿Transportar a quién? A los espermatozoides. ¿Listo? Transportan a los espermatozoides, que se forman ¿dónde? En los testículos. ¿A partir de qué? De las espermatogonias, ¿ya? Recuerda que las gonias van a originar ¿a quién? A los espermatozoides. ¿Dónde? Aquí, testículos. Pero, profe, ¿en qué parte de los testículos? ¿Te acuerdas en qué parte era? En los túbulos seminíferos. Lo que ves aquí de verde dentro se llaman túbulos seminíferos. Entonces, ¿cómo viaja un espermatozoide una vez que es formado? Porque recuerda que su destino está afuera, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo viaja. Tú ya sabes que lo que ves de azul, ¿cómo se llama? Túnica albuginia. También ya sabes que lo que ves acá, lleno de fibras, se llama cuerpo de Highmore, o también se llama mediastino testicular, esto que ves aquí de azul. Y también sabes que esos se llaman tabiques, ¿no es cierto? Y que cada tabique, ¿qué cosa separa? Un lobulillo testicular. ¿Dónde encuentro qué cosa? Donde encuentro túbulos seminíferos, 2 o 4 túbulos seminíferos. Ahora, mira lo que pasa. Los túbulos seminíferos tienen forma casi de una herradura en la parte de abajo. ¿Lo ves? En la parte de abajo tienen forma de una herradura, pero en la parte de arriba se fusionan, se juntan como uno solo. Y al juntarse van a originar a un conducto que viaja de forma recta. ¿Sabes cómo se llama este conducto? Se le llama túbulo recto. Entonces mira, en la unión que tienen los túbulos seminíferos, ¿qué se forman? Los túbulos rectos. Los túbulos rectos se van fusionando y van formando una red. Se van fusionando y van formando una red. Voy a un poquito a borrar esto para que lo veas bonito, ¿ya? Entonces mira, ve, se van fusionando y que van formando una red. Y luego salen de ahí otros tubos. ¿Cómo se llama a lo que sale? ¿Eferente o aferente? Eferente, ¿no es cierto? Así que lo que sale se llaman tubos eferentes o conductos eferentes. Para que sepas mejor qué cosa ocurrió acá, esto lo hacemos aquí más grande. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa tenemos aquí abajito? El túbulo seminífero, que tú ya lo viste. El túbulo seminífero, ¿de qué se compone? De dos tipos de células, ¿no es cierto? ¿De qué células? De célula de Sertoli más las espermatogonias, ¿te acuerdas? Sertoli, que sostenía, se encargaba de la nutrición, la protección ¿de quién? De las espermatogonias, acá. Pero una vez que aparecen las células maduras, ellas tienen que seguir su camino. ¿Por dónde? Primero, los túbulos seminíferos se fusionan y aquí originan a la primera vía espermática. Entonces, ¿cómo se llama la primera vía espermática? Aquí la tenemos. ¿Cómo se llama? Hay que poner acá punto A. Tubo recto. Tubo recto. Entonces, un tubo recto, ¿dónde se forma? ¿O cómo se forma? Se forma en la unión de túbulos seminíferos. Entonces, aquí ponemos, se forma, ¿por qué? Por la unión. ¿Por la unión de qué? Por la unión de túbulos seminíferos. Una vez que se forman los tubos rectos, estos se van fusionando, mira, ve, y forman una red. ¿Cómo se llama esa red? Esta red se llama red de testis o red de Haller. Aquí tengo el segundo elemento de las vías espermáticas. Así que punto B, ¿quién es? La red de testis, o también llamada red de Haller o red de Haller. ¿Dónde se encuentra la red de Haller o red de testis? Mira el esquema, ¿dónde está? Profe, se encuentra en la parte azul condensada, o sea, se encuentra ¿dónde? En el cuerpo de Highmore. Entonces aquí ponemos que esto se ubica ¿dónde?
se ubica en el cuerpo de Highmore, o también llamado cuerpo de Highmore o mediastino testicular. El cuerpo de Highmore o mediastino testicular. Muy bien, luego recuerda que la red de testis va a formar unos tubos que salen, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman los tubos que salen? Si sale, ¿cómo se va a llamar? ¿Aferente o eferente? Eferente. Entonces, ¿cómo se llaman esos elementos? Son los tubos eferentes. Por aquí ponemos punto C, tubos o conductos eferentes. ¿Listo? Ellos, como ves, van hacia dónde? Hacia un elemento más grande llamado el epidídimo. Entonces aquí ponemos hacia dónde van. Van al epidídimo. Al epidídimo. Así que el siguiente elemento, ¿cuál es entonces? El epidídimo. Esto que ves acá. Así que aquí ponemos punto C entonces. El epidídimo. El epidídimo es una estructura que tiene el aspecto de capuchón. ¿Lo ves? Como si fuera una capucha. Es más, cuando tú has visto de repente el gráfico de un testículo, lo habrás visto así, ¿ve? Has visto el testículo y que encima hay una cosa que le rodea, ¿no es cierto? Ya, esta cosa que rodea por encima es el epidídimo. ¿Qué cosa hace el epidídimo? El epidídimo almacena. Mira lo que hace. Almacena por 1 o 2 meses. 1 o 2 meses. Y además permite la maduración. Y permite la maduración ¿de qué? La maduración de espermatozoides. Los hace funcionales. Hace que se activen más. Lo que pasa es que estas células, cuando todavía están en túbulos seminíferos, no se mueven bien. O en todo caso no saben cómo moverse. Recién aquí van a aprender cómo moverse mucho mejor. Y ojo que el epidídimo los almacena por 1 o 2 meses. Profesor, ¿y qué cosa pasa después? Ocurre que si es que estas células no salen, una buena parte de ellas muere y el tejido lo reabsorbe, lo consume. Y una parte de ellas puede salir bajo un sueño húmedo. O sea que, profesor, si un varón no eyacula por un buen tiempo, entonces ¿tienes sueños húmedos? Claro que sí. Si un varón no llega a eyacular en 1 o 2 meses, el varón mediante un sueño va a eliminar una buena parte de lo que ha almacenado, o sea, de los espermatozoides. Y otra parte es asesinada y es reabsorbida. ¿Para qué? Para que se pueda otra vez aprovechar lo que está perdiendo. ¿Listo? O sea que entonces, profe, es bueno que se eyacule antes de 1 vez por mes. Es más, mientras más tengas de eyaculaciones, es mejor. ¿Sabes por qué? Porque hay un trabajo de investigación que dice que hay una relación entre eyaculaciones ya más frecuentes y evitar el cáncer de próstata. Profe, o sea que mientras más veces eyaculo, tengo menos chances de tener cáncer de próstata. Así es, hay menos riesgo de tener cáncer de próstata. Hay menos riesgo. Entonces conviene eso. Permite la maduración entonces de ¿qué? Espermatozoides. El epidídimo tiene 3 partes. Tiene su cabeza, donde llegan los tubos o conductos eferentes. Tiene un cuerpo y una cola. Esta cola, ¿con quién se comunica? Se comunica con el cuarto elemento, el quinto elemento del tubo seminífero. Este que es el cuarto, él era el punto D, mira, ve. A, B, C, D. Entonces, ¿quién es el quinto elemento? Punto E, ¿sabes cómo se llama esto? Conducto deferente. Entonces, es el conducto deferente. El conducto deferente forma parte de el cordón testicular. Forma parte del cordón testicular. Si has sido tú de repente muy curioso
y ya revisas tus testículos, ya viste si que están ahí tus testículos, te habrás dado cuenta que del testículo hacia arriba se encuentra una estructura ovaria como si fueran un cordón. Ya, todo ese cordón se llama cordón testicular. Entonces, ¿forma parte de qué? Del cordón testicular. Cordón testicular. ¿Junto con quién? Junto con una arteria, la arteria testicular. Entonces, ¿junto con quién? Con la arteria testicular. También junto con la vena testicular y con el músculo cremaster. Entonces hay que ponerlo acá completito, ¿ya? Para que no digas, profesor, no me dijo. Entonces, ¿junto con quién forma este cordón? Junto con la arteria. Vena testicular, arteria y vena, así mejor, y vena testicular. ¿Y quién más? Y el músculo cremaster. Recuerda, el músculo cremaster, ¿qué cosa hacía? Eleva los testículos. ¿Cuándo? Cuando hace frío, o tienes miedo, o cuando te excitas. El conducto deferente, en su parte final, se dilata y forma una estructura llamada ampolla. Mira, esta parte dilatada se llama ampolla. La ampolla que pertenece al conducto deferente, mira con quién se une. Se une con el conducto de esta glándula. ¿Cómo se llama esa glándula? Esa glándula se llama vesícula seminal. Entonces se une a los conductos de las vesículas seminales. ¿Listo? Entonces, vesícula seminal. Y entre ambas, ¿qué van a formar? Un conducto que atraviesa a la próstata. ¿Cómo se llama ese conducto? Ese conducto se llama, punto F, conducto eyaculador. Su nombre es conducto eyaculador. Y tú dirás, profesor, ¿y de qué se encarga? ¿De la eyaculación? No, no hace eso. Y ahora te cuento por qué. Entonces vamos a poner la flechita, lanzarla hasta allá. Aquí está. Entonces, ¿cómo se llama él? Conducto eyaculador. Recuerda, este conducto atraviesa la próstata. Como ves en la imagen, mira, ve. Atraviesa la próstata. Entonces aquí ponemos. ¿Qué cosa hace? Atraviesa la próstata. Y fíjate, ¿dónde acaba? En la uretra. Porque, ojo, esto que ves acá es la vejiga. ¿Lo ves? Es la vejiga. Así que, ¿qué cosa viene por acá? Uretra. Mira cómo desemboca. ¿Dónde? En la uretra. Entonces, atraviesa la próstata y desemboca. ¿Dónde? Desemboca en la uretra. Atraviesa la próstata y desemboca en la uretra. ¿En qué porción de la uretra? Uretra prostática. Que así se llama esta parte que está dentro de la próstata. ¿Listo? ¿Qué cosa permite? ¿Qué cosa permite este conducto? El conducto eyaculador, a pesar que se llama eyaculador, no permite la eyaculación. ¿Qué cosa entonces permite? Permite la emisión del semen. Permite la emisión del semen. Entonces tú dirás, profesor, ¿y qué cosa es la emisión? ¿Y qué cosa es la eyaculación? Bueno, te cuento. La emisión del semen es la salida del semen recién formado a la uretra. ¿Listo? Lo que pasa es que el semen es diferente a decir espermatozoides. Es diferente. Fíjate, por acá, ¿qué cosa ha viajado? Por acá, ¿quiénes han viajado? ¿Solamente ellos? Nunca dije semen. Recién acá digo semen. ¿Por qué? Porque el semen son gametos masculinos más la secreción de la vesícula seminal más la secreción de la glándula prostática. ¿Te das cuenta? O sea, recién esto se llama semen. Es por eso que, como aquí ya participó la vesícula seminal, también la glándula prostática, y se le sumaron los gametos masculinos, ¿qué cosa tengo ahora? Ahora recién ya puedo hablar de semen. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué cosa hace el conducto eyaculador? ¿Eyaculación, sí o no? No, emisión del semen. O sea, recién acá se forma semen. Que recuerda, ¿qué cosa es? Es la suma de ¿qué? De la secreción de la vesícula seminal, de la secreción de la glándula prostática y los espermatozoides. Eso recién es semen. Y una vez que ya llegue el semen aquí, ¿hacia dónde va a ir? Afuera. ¿A través de qué? Último
o última vía espermática. Punto G entonces, la uretra. La uretra, que es lo que ves aquí, y que como sabes por el tema de renal, se divide en tres porciones: prostática, membranosa y peniana o esponjosa. Tres partes tiene, mira. Prostática, membranosa, esta parte de acá se llama así, membranosa, y la peniana o esponjosa. Entonces, ¿qué cosa va a hacer la uretra? Lo que va a hacer es lo siguiente. Esta es la que permite la eyaculación. ¿Y qué cosa entonces es la eyaculación? Es la salida del semen, pero al exterior. ¿Listo? ¿Quién logró que el pene se erecte? ¿Qué sistema? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. ¿Por qué? Porque recuerda, suena de repente mal, pero así te lo vas a acordar, ¿ya? Parasimpático. ¿Listo? Erección, parasimpático. ¿Y eyaculación quién? Sistema nervioso simpático. ¿Y quién permite eso? La uretra. Pasemos a ver ahora las glándulas anexas. ¿Listo? Dentro de todas las glándulas, las que son más importantes por su tamaño y por la cantidad de secreción que liberan son las vesículas seminales y la próstata. ¿Listo? Las vesículas seminales son dos glándulas que se ubican detrás de la próstata, por delante del recto y casi por abajo de la vejiga. ¿Listo? ¿Qué cosas van a secretar? Secretan licor, una secreción que se llama así, licor seminal. El licor seminal corresponde aproximadamente al 60% del semen. O sea, es más de la mitad del semen va a ser este licor. Entonces recuerda, ¿cuánto es el licor seminal? 60% del semen. ¿Qué es lo que brinda? ¿Qué características brinda este licor seminal? Bueno, te cuento. Entonces por aquí ponemos, brinda el carácter alcalino del semen, así como también el mucoso. Entonces brinda el carácter alcalino y mucoso del semen. Es carácter, puse carácter. Carácter, entonces, ¿qué cosa? Alcalino. ¿Por qué tiene que ser alcalino el semen? ¿Por qué? ¿Sabes por qué tiene que ser alcalino? Tiene que ser alcalino porque recuerda que la vagina es ácida. ¿Listo? Pero los espermatozoides, para que se puedan mover bien, tienen que moverse en un medio alcalino. Entonces, por eso es que tiene que ser alcalino. Y a la vez también le da ese carácter así como si fuera un moquito. Entonces, alcalino y mucoso. Entonces, alcalino y mucoso. Esto que ves acá es un esquema de la vesícula seminal seccionada en un cobre transversal. O sea, está cortada así. ¿Listo? Entonces, corto ahí, tomo eso, doy la vuelta y tiene esa forma. Esto que ves acá en el centro sería el conducto de la vesícula seminal, que es el conducto que se une ¿con quién? Con la ampolla del conducto deferente. ¿Para formar a quién? ¿Quién se forma por la unión de la ampolla más del conducto por la ampolla del conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal? Mira, ¿quién es él? El conducto eyaculador. Entonces recuerda, el conducto eyaculador, ¿cómo se forma? Se forma por la unión de la ampolla del conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal. ¿Listo? Esta vesícula seminal, esta vesícula, además de tener un conducto, también tiene gran cantidad de glándulas secretoras, que son glándulas de tipo mucoso. Por eso es que brinda el carácter mucoso, o sea, tipo moco al semen. ¿Listo? Estas glándulas, ¿qué tipo de células tienen? Tienen células cilíndricas. Entonces recuerda, dentro del conducto seminal, la vesícula seminal, encuentro glándulas que tienen células cilíndricas. Entonces por aquí ponemos el tipo de células. Células cilíndricas. Y estas son las que van a secretar. Recuerda, estas son las células que van a formar las glándulas que van a hacer la secreción. O sea, estas secretan. ¿Qué cosas secretan? El licor seminal. Entonces, ¿dónde se ubican? Aquí ve. En estas pequeñas invaginaciones, ahí encontramos a estas células. ¿Listo? Ahora, si yo quiero ver de qué se compone el licor seminal,
Entonces aquí ponemos componentes y te cuento de qué se compone, ¿ya? Entonces aquí ponemos componentes. Un poco más acá mejor, para que veas de qué se compone. Entonces, componentes. Y te cuento, se compone, por ejemplo, de vitamina C. Hay vitamina C dentro del licor seminal. Además de la vitamina C, hay también fructosa. ¿Por qué hay fructosa? Porque la fructosa le va a brindar a los espermatozoides la energía que requieren ¿para qué? Para que sigan moviendo. ¿Listo? Además de eso también hay prostaglandinas. Prostaglandinas. Se piensa que son estas prostaglandinas las que van a estimular la contracción del útero. ¿Para qué? ¿Te acuerdas que te había contado? Para que el útero cuando se contraiga lo haga hacia arriba y así pueda también participar en el movimiento del semen. ¿Listo? Una vez depositado en el canal vaginal. Pero también tiene fibrinógeno. Fibrinógeno. Tú dices, profesor, ¿y para qué tiene fibrinógeno? Tiene fibrinógeno, ¿sabes para qué? Para formar un coágulo. ¿Por qué? Porque parte del semen que se queda en la vagina se va a coagular para no caerse. Y esa parte que se coagula es la que se queda pegada en las paredes vaginales y poco a poco va ascendiendo hasta llegar al útero. ¿Listo? Entonces por eso tiene fibrinógeno. Entonces todo eso sería ¿qué cosa? Componentes de ¿qué? De la vesícula seminal. ¿Tiene más? Tiene más obviamente, pero eso acá es lo más importante. ¿Listo? Entonces pasemos ahora a la próstata. Esta realmente no es una glándula, sino es un conjunto de glándulas. ¿Cuántas? Aproximadamente son 30 glándulas pequeñas. ¿Y qué cosas van a hacer? Van a secretar también licor. Pero acá era el licor seminal. Acá se llama licor prostático. Licor prostático. Su componente secretor se ubica a nivel central y una parte a nivel de la cápsula. Recuerda que la cápsula, perdón, es la parte central la que crece bastante. Inclusive crece en la edad adulta y por eso que la próstata puede cerrarse parcialmente, cerrando a la uretra. ¿Listo? Entonces aquí ¿cuál sería? Esa de acá, mira, ve. Esa que ves acá sería la próstata. Este licor prostático, ¿qué porcentaje es del semen? ¿Sabes qué porcentaje es? 30%. Entonces, ¿30% de qué? Del semen. Entonces dime, hasta ahí, ¿cuánto sería de semen? 60 más 30, 90, mira. Estas dos glándulas ya brindan del 90%. Ah, por cierto, en una pregunta de un examen, la pregunta fue la siguiente. Estructura anexa del sistema reproductor masculino que brinda el mayor porcentaje para el semen. ¿Cuál es la respuesta? Vesículas seminales. ¿Listo? Muy bien. Este licor, ¿qué cosa brinda? Te cuento. Ese licor brinda el carácter lechoso al semen. El carácter lechoso al semen. Profe, ¿cómo lechoso? O sea que tiene ese aspecto blanco, ese aspecto de leche. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa le brinda o quién le brinda el aspecto de leche al semen? Licor prostático. ¿Quién le brinda el aspecto de moco y alcalino? Licor seminal. Profe, ¿y por qué se ve así? Se ve blanco, blanco lechoso. ¿Sabes por qué? Porque ese licor contiene algo. ¿Sabes qué cosa contiene? Contiene magnesio. El magnesio es lo que hace que se vea blanco lechoso. Todo lo que tenga magnesio hace que tenga ese color. Por ejemplo, la leche de magnesia. ¿Será leche realmente? No lo es. No es leche. Ojo, a mucha gente piensa que la leche de magnesia es leche. Es leche que tiene magnesio. Pero no, la leche de magnesia no es leche. Es solamente un compuesto que tiene magnesio. Y este magnesio va a permitir que evacúes. Por eso es que se usa en gente que está estreñida. ¿Listo? Este magnesio es el que le da ese color blanco a la leche de magnesia. O si no, mira, cómprate magnesio en sobrecito, que venden en muchos lugares. Lo echas al agua, revuelves y ¿cómo se torna? De un color medio blanco, ¿te has dado cuenta?
¿Por qué pasa eso? Pues el magnesio. Entonces el magnesio presente en el semen hace que se vea de color blanco lechoso. Pero además de magnesio, ¿qué más encontramos en el licor prostático? Entonces por acá, componentes. Componentes. Antes de ir a los componentes, mire el esquema. El esquema corresponde a un corte a este nivel de la próstata. ¿Listo? Mira, he cortado así y he volteado ahí y ahí, para que lo veas. ¿Listo? O sea, corté de esta manera, correctamente transversal, luego tomé la próstata, la giré hacia adelante y luego hacia un lado, para que la veas así. Entonces, la uretra que por aquí se ve, se puede ver aquí en el centro. ¿Lo ves? Esa es la uretra. Y todo lo que rodea, ¿qué cosas son? Glándulas que forman a la próstata, porque recuerda que son varias de ellas. ¿Listo? Muy bien, entonces una vez que ya sabes eso, por acá le pongo el nombre ya para que sepas, el nombre de uretra. Esto va a ser la uretra, esto que ves acá, uretra. Todo lo que rodea son glándulas. Las glándulas de las paredes más externas son las que van a seguir creciendo y van a originar que esta glándula se hipertrofie y cierre a la uretra. Y mira, como cierra la uretra, es por eso que alguien que tiene una inflamación de la próstata no puede orinar, le duele bastante, porque esto de acá se cierra. Entonces luego puja y no sale, no pasa la orina de la vejiga. Y acá esto se va llenando, se llena demasiado y le causa mucho dolor. ¿Listo? Entonces esa es la razón de por qué siente mucho dolor al miccionar, o bueno, al no poder miccionar, aquel que tiene un problema en la próstata. Entonces ahora sí vamos con los componentes. ¿De qué se compone este licor? Este licor tiene ácido cítrico. ¿Listo? ¿Qué más tiene aparte de eso? También tiene colesterol. También tiene fibrinolicinas. Mientras que el fibrinógeno era para formar un coágulo, las fibrinolicinas es para romper ese coágulo. Lo que pasa es que una vez que ya se formó un coágulo del semen y este se quedó pegado en las paredes vaginales, no se va a quedar ahí para siempre, ¿no es cierto? Hay que romper en un futuro el coágulo, ¿para qué? Para que eso se pueda desprender. Y ahí actúan las fibrinolicinas, ¿listo? Para romper dicho coágulo y así se pueda desprender aquel semen que quedó por ahí excedente. ¿Listo? Además de estas dos glándulas, hay aparte dos glándulas más. Tenemos a las de Cooper y a las de Littré. ¿Listo? Entonces primero hablemos de la glándula de Cooper. Así que, como esto fue punto B, por acá ponemos punto C entonces. Glándula de Cooper. También se le llama glándula de Mary Cooper. O también se le llama glándula bulbo-uretral. ¿Listo? Por la forma que tiene, mira, ve. Bulbo, por la forma que tiene, uretral, porque va a la uretra. Entonces, glándula de Cooper o de Mary Cooper o bulbo, ¿qué? Bulbo uretral. Esta glándula, ¿qué es lo que hace? Bueno, te cuento algo. Esta glándula es la primera en el despertar sexual. Antes de que tú puedas formar semen, antes de formar semen, esta glándula ya estaba activa. ¿Listo? Estas glándulas, entonces, ¿de qué se van a encargar? Bueno, te cuento. Estas glándulas secretan una sustancia mucosa. Secretan un líquido mucoso, o sea, así como si fuera un moquito. Creo que ya te suena, ¿no es cierto? ¿Qué cosa va a ser? Entonces, un líquido mucoso llamado, ¿sabes cómo se llama ese líquido mucoso? Se le llama líquido preseminal. Llamado líquido preseminal. El líquido preseminal es el líquido que antecede, ¿listo? Que antecede a la eyaculación. Es aquel que ya va saliendo, ¿para qué? Para lubricar el acto sexual. ¿Listo? Entonces, líquido llamado líquido preseminal. Ahora, ¿por qué te decía que tú ya tenías estas glándulas activas antes de que puedas formar semen? Porque cuando entraste a la pubertad y empezaste a tener sueños húmedos, te diste cuenta que en tu pene había un moquito a veces. Ya, ese moquito, ¿de quién era? Era el líquido preseminal de las glándulas de Cooper. ¿Listo? Entonces, líquido preseminal. Muchos pueden preguntar, y es una pregunta muy frecuente que me hacen: profesor, ¿ese líquido puede embarazar?
porque a veces tienen miedo los jóvenes. De repente por ahí hicieron alguna cosa sin tener cuidado, entonces tienen miedo de si este líquido puede o no puede embarazar. Este líquido por sí solo no podría hacerlo. ¿Por qué? Por su ubicación, mira. Recuerda que las células, que los gametos vienen acá. Acá viven y de acá vienen. ¿No es cierto? Mira su posición, mira su ubicación. Entonces por eso no podría. Pero, ojo, hay un pero aquí. Hay eyaculaciones que vienen sin orgasmo. Ojo, lo normal es que la eyaculación venga con el orgasmo. ¿Qué cosa es el orgasmo? Es el clímax máximo de placer. ¿Listo? Que se puede percibir como una contracción rápida en los músculos del periné. El periné son los músculos que envuelven a la pelvis. Esos músculos se contraen rápidamente, ¿ya? Y eso genera placer, ¿ya? Eso se llama orgasmo. Y por lo general en el varón viene orgasmo junto con eyaculación. Entonces el varón lo que va a sentir cuando siente que ya va a terminar, como lo llaman de forma común, es que ya va a llegar su orgasmo. Pero no va a sentir en realidad la eyaculación, o bueno, no siempre. Y hay eyaculaciones sin orgasmo. Entonces, si tienes una relación sexual sin protección, dice normal porque el líquido preseminal, como sé cuál es su ubicación, no va a embarazar. ¿Y qué haces que tienes una eyaculación sin orgasmo? Y tú estás esperando llegar a tu orgasmo y lo que no sabes es que hace rato ya que ya eyaculaste. No lo sabes. Entonces hay peligro de embarazo. Punto 1. Y punto 2. ¿Qué tal si previamente a que tú has tenido un acto sexual, de repente tuviste ya una eyaculación? ¿Listo? Ya sea por masturbación o ya sea por otro evento. Pero tuviste una eyaculación. Entonces podrían quedar algunas células por ahí. ¿Listo? Y luego por medio de arrastre, este líquido lo podría llevar. E igual podría haber un embarazo. Ojo, eso segundo es muy poco probable. ¿Por qué? Porque para que se pueda embarazar se requiere de una buena cantidad de esperma. ¿Listo? Sin embargo, el que sea poco probable no quiere decir que jamás pase. Sí podría pasar. Y de ahí que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, profesor, ¿puede embarazar este líquido, sí o no? Como tal, no puede embarazar, como líquido. Sin embargo, sí podría la mujer embarazarse si es que no se tiene cuidado. Ya te dije por qué. Porque hay eyaculación sin orgasmo y también porque recuerda que hay un efecto de arrastre. En caso queden por ahí algunos gametos masculinos. ¿Listo? Esta glándula es la de aquí, mírame. Esta, como te conté, ella es la glándula de Cooper. Esta glándula también forma parte del semen. ¿Pero sabes qué porcentaje? Solamente un 5%. Entonces, ¿forma parte del semen? Sí. ¿Qué porcentaje? 5% solamente. 5% del semen. El líquido preseminal forma eso. Ah, y como te conté hace rato, ¿por qué te conté que esta es la primera glándula que se activa? Como te había dicho, cuando eres un puberto, te diste cuenta, ¿no es cierto?, que de tu pene salía a veces un líquido medio mucoso. Ya, eso era líquido preseminal. Pero también se activa antes de la eyaculación. O sea, son los primeros que se activan, tanto en la pubertad como previo al acto sexual. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué función tiene este líquido? 1. Limpiar la uretra. ¿Por qué? Porque recuerda, por acá también, ¿qué cosa pasa? Orina. Entonces hay que limpiar la uretra. ¿Y quién la limpia? El líquido preseminal. Segundo, lubricar la uretra. Profe, ¿y por qué hay que lubricarla? Una pregunta, cuando sale el semen, ¿sale por gotas? ¿Sale de a poquitos, como un caño que está poco abierto? No, sale de golpe, ¿no es cierto? Sale con mucha fuerza. ¿Por qué razón? Porque todo este medio está lubricado. ¿Listo? Quiero que te imagines algo. Quiero que te imagines un trineo de hielo, ¿listo? Y aquí dentro que sea hielo. Entonces dime, ¿cómo va a viajar ese trineo? Muy bien, ¿no es cierto? Ahora, imaginemos que hay un trineo de hielo, pero acá no hay hielo, hay cemento. ¿Va a viajar bien? Obviamente no. Entonces, tiene que estar esto lubricado, ¿para qué? Para que salga con mucha fuerza el semen. Entonces, ¿y quién lubrica eso? Líquido preseminal. Y ojo, no solamente lubrica adentro, también lubrica por fuera. ¿Por qué? Porque al salir envuelve a todo el glande, ¿listo? Y le da esa característica mucosa, ¿para qué? Para que el acto sexual se lleve con placer. Porque el acto sexual es algo placentero. ¿Debido a qué? Debido a que los seres vivos tienen que saber reproducirse o tienen que poder reproducirse. ¿Qué pasaría si el acto sexual fuera algo no placentero? ¿Qué pasaría si que fuera algo que cause mucha incomodidad? Simplemente muchos seres vivos no lo harían. Si es que no lo hacen, no se llegarían a reproducir. ¿Te das cuenta? Entonces esa es la razón por la que tiene que ser algo sí o sí placentero. ¿Para qué? Para que se pueda realizar y así se perpetúe una especie. Además de las glándulas de Cooper,
hay también unas glándulas que se ubican en la uretra. Esas glándulas se llaman glándulas de Littré. Entonces por acá ponemos como punto de últimas glándulas ya, las glándulas de Littré. O también se les llama glándulas uretrales. ¿Y por qué se les llama uretrales? Porque estas sí se ubican alrededor de la uretra. Mira, ve, aquí tenemos una, por aquí tenemos otra y por ahí otra más. Y hay más, son varias estas glándulas. Esas glándulas también participan en la secreción. ¿Secreción de qué? En la secreción de líquido preseminal. ¿Listo? También forman líquido preseminal. Pero ¿qué cosa pasa? Que el líquido preseminal que forman las glándulas de Littré es muy escaso en comparación con la que forman las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Ahora, quiero que sumes. 60. Más 30. 90. Más 5. 95. ¿Cuánto falta? 5%, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está? Mira. ¿Sabes quién forma ese 5%? Son las células, son los gametos. O sea, son los espermatozoides. Los espermatozoides forman el 5% del semen. ¿Cuánto tienes que eyacular? Tienes que eyacular cerca de 200.000 a más. ¿Para qué? Para que una mujer se pueda embarazar. Entonces forman el 5% del semen. Y por cierto, para que una mujer se embarace, te cuento, se requiere de muchos... tienen que estar presentes muchos criterios. Si no, la mujer no se embaraza. Tiene que estar, primero, en las primeras 24 horas de su ovulación. O sea, si la mujer ovuló el día de hoy a las 9 de la mañana, tienes hasta mañana antes de las 9 para que se embarace. Si no, no va a pasar. Punto 1. Punto 2. El varón debe de tener una buena cantidad de esperma, de semen. Y tiene que salir con cierta fuerza. ¿Listo? Segundo, que también ellos deben llevar una buena cantidad de fructosa. Y hay así como 2 o 3 más todavía. 2 o 3 más criterios. Entonces, como te das cuenta, es un poquito complicado que la mujer se embarace. Pero tú dirás, pero profesor, tengo a mi amigo que ya tiene su hijo. Lo que pasa es que tuvo mala suerte de repente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se presentaron todos los elementos para que se embarace en ese momento. ¿Listo? Y es que, ¿por qué pasa eso a veces? Porque el deseo sexual, ojo, un joven a veces eso no lo sabe todavía, porque es inexperto, pero te lo voy a contar yo, ¿para qué? Para que tomes tus precauciones. El deseo sexual en un varón siempre va a estar presente, ¿ya? Eso sí. El varón, el deseo sexual siempre lo va a tener presente, ¿ya? Y ojo, eso no lo tienen que ver como algo, digamos, malo, algo pecaminoso, como que el varón es un pervertido. No, no es así. Simplemente que en el varón, el deseo sexual tiene sus curvas, pero siempre en alto. En una mujer no es así. En una mujer el deseo sexual sí tiene días de una curva alta y días de una curva baja. O sea, días en los que siente más deseo sexual y días en los que siente menos deseo sexual. Obviamente jamás el deseo sexual va a ser nulo, siempre va a haber, pero días en los que va a sentir esa necesidad de tener una relación coital y días en los que no tanto. Repito, no cero, jamás cero, pero no tanto. Los días en los que la mujer siente más deseo sexual son días cerca a la ovulación. Y los días en los que la mujer siente menos deseo sexual son días cerca a la menstruación. Eso te voy a contar mucho más con respecto a ellas, te voy a contar mucho más en su tema, en femenino. Pero ¿qué pasaría si la pareja joven, listo? Una pareja de jóvenes, de repente todavía tienen 16, 17 años, están los dos en un momento entre besos y abrazos, y justamente la chica está en sus días de ovulación, o sus días cerca a la ovulación, o de repente el mismo día de la ovulación, el deseo sexual aumenta. Y tú dirás, profesor, ¿y por qué el deseo sexual de ellas aumenta? Porque todo cuerpo, escucha bien,
ya sea de él o sea de ella, pero todo el cuerpo está preparado ¿para qué? Para procrear. ¿Listo? O sea, es algo para nosotros inherente. Con eso no quiero decir o sea, que el sexo sea solamente para procrear, no. Pero todo el cuerpo humano está creado o formado o predispuesto para eso. Entonces, el deseo sexual va a aumentar en una mujer en días de ovulación. Y si un varón, y como un varón tiene el deseo sexual casi siempre presente, entonces podrían llegar ellos dos a algo más, y si es que no hubo cuidado, podría ella quedar embarazada. ¿Listo? Y si de repente él pensaba y decía, pero si hago un coitus interruptus, el coitus interruptus es cuando la eyaculación se da fuera. Dice, pero si hago eso, ella no va a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque el semen va a quedar por fuera. Es que recuerda que el líquido preseminal por arrastre podría embarazar. O también podría haber una eyaculación sin orgasmo. ¿Listo, chicos? Pasemos a ver ahora cómo es el funcionamiento o la fisiología de la reproducción en el varón. ¿Listo? Mira, ¿quién controla tus testículos? ¿Quién regula la secreción de tus testículos? El eje hipotálamo-hipófisis. O sea, hay una regulación de hipotálamo-hipófisis sobre las gónadas, en este caso sobre los testículos. Entonces, ¿cómo se da esta regulación? Bueno, te cuento. Esto que ves acá, como tú ya lo conoces, esto que ves acá se llama hipófisis, ¿no es cierto? Y esto que está acá arriba, ¿cómo se llama? Hipotálamo. El hipotálamo secreta una hormona llamada GnRH. Escucha bien, el hipotálamo, que es todo esto, eso se llama hipotálamo, se va a encargar de la formación de una hormona llamada la GnRH. ¿Qué cosa quiere decir GnRH? Recuerda, si acá ven RH, ¿qué cosa quiere decir eso? Releasing hormone, o sea, hormona liberadora. Esta, mira, hormona liberadora. ¿De qué? Gene. ¿Qué cosa es gene? Son las gonadotropinas. O sea, son la FSH y la LH. Recuerda que tanto la FSH como la LH son las gonadotropinas. Entonces, fíjate, hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Esta hormona sobre quién actúa? Esta hormona va a actuar sobre una célula de la hipófisis llamada célula gonadotropa. Entonces, mira, la GnRH estimula a la célula gonadotropa. Estimula a la célula gonadotropa. Así, entonces, como la estimula, voy a poner un más, porque estoy simulando. Entonces, ¿estimula a quién? A la célula gonadotropa. ¿Listo? Y la célula gonadotropa, ¿qué va a hacer? Esta célula gonadotropa va a secretar dos hormonas. Secreta FSH y secreta LH. FSH y LH. O sea, secreta las gonadotropinas, FSH y LH. ¿Listo? Esta célula llamada célula gonadotropa, entonces recuerda, ¿quién la estimula? La GnRH. Pero mira, un mismo estímulo permite la formación de dos hormonas distintas en tiempos distintos. Profe, ¿cómo así? Quiero que te imagines que yo soy hipotálamo y aquí delante hay alguien de mí. Mira, aquí hay alguien delante de mí que sea hipófisis, que está de espaldas. Listo, está de espaldas. Y yo solamente le toco el hombro. Le toco el hombro, entonces la persona que está acá dice, debo de liberar FSH. Y yo le toco el hombro otra vez y dice, debo de liberar LH. ¿Cómo sabe hipófisis que tiene que liberar FSH o LH? ¿Cómo sabe la célula gonadotropa de la hipófisis que tiene que liberar FSH o LH si es que al final el estímulo es uno solo? Entonces mira, imaginemos que la persona que está acá delante, yo la toco en su hombro, pero la toco primero así. Luego le toco así. ¿Es igual? No, ¿verdad? ¿Por qué? Hay una diferencia en qué. Hay una diferencia en el tiempo. Claro, mira. Eso es uno, otro. ¿Te das cuenta? Entonces, esta hormona es una sola, pero se puede liberar de forma lenta o se puede liberar de forma rápida.
Si se libera la GNRH de forma lenta, la célula gonadotropa secreta FSH. Si se libera la GNRH de forma rápida, la célula gonadotropa secreta LH. ¿Te das cuenta? O sea, es la velocidad con la que se libera la GNRH, es el ritmo, mira bien, es el ritmo con el que se libera la GNRH para saber si es que la célula gonadotropa libera FSH o libera LH. La FSH, ¿dónde va a actuar? Sobre las células que ves de verde. Las conoces, ¿verdad? Claro que sí las conoces. ¿Cómo se llaman? Las células que ves de verde se llaman células de Sertoli. Células de Sertoli, también llamadas sustentaculares o nodrizas. ¿Te acuerdas de ellas, no es cierto? Entonces mira, la FSH tiene una acción sobre ellas. Actúan, las estimulan. ¿Para qué estimulan a las células de Sertoli? Para que esta célula permita la espermatogénesis. Espermatogénesis. ¿Qué es eso? Bueno, te cuento. La espermatogénesis es el evento de formación de espermatozoides. Eso se llama espermatogénesis. Es el evento de formación de los espermatozoides. Profe, o sea que Sertoli, además de sostener, nutrir y proteger a las espermatogonias, también las hace que maduren. Así es. Son las células de Sertoli las que van a permitir que dentro de su seno ocurra la espermatogénesis, o sea, la formación de espermatozoides. ¿Listo? Pero también la FSH hace que Sertoli secrete, ¿qué cosa? Secreción de la proteína fijadora de andrógenos. De la proteína fijadora de andrógenos. Tú dirás, profesor, ¿y qué es eso? Bueno, te comento. Los andrógenos son hormonas masculinas. Andro es varón. Células andrógenas. Células que van a hacer que tengas caracteres masculinos. Como que, por ejemplo, acá tenemos a la hormona testosterona. Es un andrógeno. La testosterona es un andrógeno. O sea que Sertoli, además de permitir la espermatogénesis, también crea a una proteína para transportar a la testosterona, que es un andrógeno. ¿Listo? ¿Y quién va a crear a los andrógenos? Como la testosterona. ¿Te acuerdas quién? Ellas. ¿Quiénes son ellas? Las células de Leydig. Entonces mira, las células de Leydig, ¿qué cosa van a hacer? Van a crear testosterona. Ellas son las que van a secretar testosterona. Entonces mira, ellas son las que secretan testosterona. Secretan. Ahí está, testosterona. ¿Para qué? Mira lo que va a pasar. La testosterona va a viajar en unión ¿con quién? Viaja en unión con las proteínas fijadoras de andrógenos. ¿Para qué? Para que esta hormona llamada testosterona también estimule la espermatogénesis. O sea, la maduración de espermatozoides. ¿Te das cuenta? ¿Y quién permite que la célula de Leydig secrete testosterona? La hormona llamada LH. Entonces la LH hace que la célula de Leydig secrete testosterona. Entonces fíjate, ¿qué cosa hace la FSH? Estimula para que Sertoli permita la espermatogénesis. ¿Listo? La FSH estimula la célula de Sertoli para que dentro de ella ocurra la espermatogénesis, o sea, la maduración de las espermatogonias hasta espermatozoides. Pero además hace que Sertoli empiece a crear
a la proteína fijadora de andrógenos. O sea, la proteína que va a fijar ¿qué cosa? Que va a fijar testosterona. ¿Listo? ¿Y cómo se llama la célula que va a crear a la testosterona? Recuerda, la célula que va a crear a la testosterona, ¿quién es? Célula de Leydig. ¿Y cómo es que la célula de Leydig es estimulada, o quién estimula a la célula de Leydig para crear testosterona? La LH. Entonces la LH hace que la célula de Leydig cree testosterona. Y la testosterona, ¿qué va a hacer? Se une a la proteína fijadora de andrógenos, viaja hasta Sertoli y también estimula la espermatogénesis. Y así se puede dar dentro de los túbulos seminíferos la espermatogénesis. Ahora, ¿cómo recordar que FSH es para Sertoli y LH para Leydig? A pesar que LH quiere decir hormona luteinizante, mira qué bonito que nos dé una letra, que nos dé la L de Leydig. Y a pesar que FSH quiere decir hormona folículo estimulante, mira qué bonito que nos dé la S ¿de quién? S de Sertoli. Entonces, FSH para Sertoli, LH para Leydig. ¿Y qué cosa hace la testosterona? La testosterona va a regular la secreción hipotalámica ¿de qué? De GnRH. Hace una inhibición. ¿Para qué? Para que la GnRH se libere de forma lenta y así se libere FSH. ¿Te das cuenta? ¿Y qué cosa va a hacer el FSH? Estimula Sertoli ¿para qué? Para que se dé la espermatogénesis. Pero como hay FSH ahora y ya no hay LH, entonces no va a haber mucha testosterona. ¿Te das cuenta? Así que no hay quien le diga a la GnRH, o perdón, al hipotálamo que libere GnRH de forma lenta, así que otra vez lo libera de forma rápida. Y como lo libera de forma rápida, ahora otra vez hay LH. ¿Para qué? Para que Leydig se cree testosterona. ¿Y qué va a hacer la testosterona? Junto, o se va a unir a las proteínas fijadoras de andrógenos, llega hasta Sertoli y estimula la espermatogénesis. Y como ahora hay testosterona, esta va a decirle al hipotálamo, oye, no más GnRH, o libéralo poquito. Así que otra vez se libera GnRH de forma lenta, y otra vez entonces, ¿qué va a haber? FSH. ¿Y qué va a hacer esta testosterona? La testosterona va a tener una actividad de cambios en el cuerpo. Mira. Entonces, ¿qué cosa va a permitir? Va a permitir la aparición de ¿qué? De caracteres sexuales secundarios masculinos. ¿Como qué, por ejemplo? Como por ejemplo el crecimiento y maduración de los genitales. Crecimiento y maduración de genitales. ¿Listo? ¿Qué más? También aparición de pelo. ¿Como qué, por ejemplo? Como el vello facial. Entonces, aparición de pelo en cara. ¿Cómo es el vello facial? ¿Sabes a qué se le llama vello facial? Al bigote y la barba. Pero también, además de eso, en la región de la pubis. Entonces, en cara, pubis
que sería el vello púbico, que como ya te expliqué, no es romboidal. O sea, en teoría es romboidal, pero no se ve romboidal. ¿Listo? Entonces se encara en pubis, también en el dorso, o sea, en la espalda, etcétera. Porque también hay en el pecho, también hay en los muslos, etcétera, ¿no es cierto? Hay también un desarrollo muscular y esquelético. Es por eso que el varón tiene más músculos que la mujer. Entonces, desarrollo muscular y esquelético. Un varón tiene más masa muscular, obviamente, así que tiene más fuerza. ¿Sabes también a qué lleva eso? A un engrosamiento de las cuerdas vocales. Engrosamiento de las cuerdas vocales. Y como las cuerdas vocales se engrosan, entonces se vuelven más lentas. Y como se vuelven más lentas, entonces la voz se vuelve grave. Y esa es la razón por la que el varón tiene voz grave, pero cuando era niño tenía voz más aguda. ¿Listo? Y también hay otra característica, además de estas, propias en un varón, como es el aumento de ¿qué? El aumento de la libido. Aumenta la libido. ¿Listo? Y por último, la testosterona también estimula la eritropoiesis. Estimula la eritropoiesis. Y esa es la razón por la que un varón tiene más sangre que una mujer. Profe, o sea que un varón crea más sangre. Así es, un varón crea más sangre. Y además de ello, una mujer, además de crear menos sangre, pierde cada mes. Y para culminar, veamos características del semen y finalmente la morfología de un espermatozoide. ¿Listo? Con respecto al semen, ¿qué tienes que saber? Su volumen de eyaculación, o sea, cuándo se llega en una eyaculación a expulsar. Y el volumen de eyaculación es de 2.5 a 5 mililitros. O sea, es bien poquito, ¿no es cierto? Claro, es casi como una cuchara, prácticamente, como máximo. Eso es lo que se llega a expulsar. ¿Listo? Aunque casi todo el mundo, o sea, la moda de eyaculación es de 3.5 mililitros, pero se alcanza a un máximo de 5 mililitros. ¿Cuántos espermatozoides se llegan a eyacular? Mira, llegan a salir de 100, no, un poquito menos a veces, de 50 a 150 millones. Hay gente que llega hasta los 200 millones. ¿Listo? Millones por milímetro cúbico o mililitro. ¿De qué? De semen. Si un varón tiene debajo de 20 millones por mililitro, por lo general es estéril. Porque como te había mencionado, es mucho más probable que llegue a embarazar si es que hay una buena cantidad de gametos masculinos. Si hay pocos gametos masculinos, muchos de ellos van a morir. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos tienen que vivir en un pH alcalino. O sea, ellos viven bien y se mueven muy bien cuando el pH es alcalino, pero cuando el pH es ácido se mueren. Y recuerda la vagina, ¿cuál es su pH? 3.5. Es un pH casi como el de un limón, es un pH muy ácido. ¿Listo? Así que ese pH mata a gran parte de ellos. Ay, por cierto, te cuento un dato. Te habían dicho de repente, para que te sientas bien, que el que llega primero es el mejor, ¿no es cierto? Es el más rápido, el mejor y no sé qué cosa más. Ya, el que llega primero no es el mejor realmente. ¿Sabes por qué? Porque los más rápidos, los que más rápido se van, son también los que más rápido se mueren. ¿Ya? Es que fíjate, son los que más rápido llegan a exponerse al ácido de la vagina. Así que rápido mueren. Aquel que se queda en el centro, aquel vivo, que se queda en el centro, protegido por todos los demás, es el que llega y fecunda. Así que puedes sentirte de ti mismo feliz, porque de repente no fuiste el más rápido, pero sí fuiste el más vivo. ¿Ya? El que se quedó en el centro, el que llegó, es el que hizo que todos los demás lo protejan para que llegue a fecundar. ¿Listo? Entonces recuerda, por debajo de 20 millones puede que no embarace. El pH, como te había dicho, es un pH alcalino. ¿De cuánto es? Es un pH que puede variar, ¿ya? Que puede variar de un 7.20
a un 7.60. En los libros de repente encuentras un poco más de esto o un poco menos, pero siempre alrededor de estos valores. Listo, por encima de 7, porque siempre tiene que ser ligeramente alcalino. ¿Y por qué tiene que ser ligeramente alcalino? Para que puedan vivir bien, ¿quiénes? Los gametos masculinos. Entonces, ligeramente, ¿qué? Ligeramente alcalino. ¿Qué color tiene el semen? Color blanco lechoso. ¿Por qué es blanco lechoso? ¿Por qué lechoso? O sea, ¿por qué se ve así? Porque tiene magnesio, ¿no es cierto? El magnesio le da ese color lechoso al semen. Entonces, blanco lechoso. Y recuerda, y esto para que quede fijado, ¿de qué se compone? Es importante que sepas de qué se compone porque es un examen de admisión ya venido. Entonces, ¿de qué se compone? Se compone de secreción o licor seminal. ¿Listo? ¿De qué más se compone? De secreción o licor de próstata. Entonces, secreción prostática. ¿De qué más se compone? También se compone de secreción de Cooper, ¿no es cierto? Secreción de la glándula de Cooper. Y finalmente, también se compone de los gametos, o sea, de los espermatozoides. Ahora sí, hay que recordar los porcentajes. ¿Cuál es la que más brinda? La seminal, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje? 60%. Próstata, ¿cuánto era? 30%. Cooper, 5%. ¿Listo? Y finalmente, los gametos, ¿cuánto es? Lo que falta, que sería ¿cuánto? 5%. Y ya que te hablé de los gametos, veamos ahora su morfología. ¿De qué se compone? Bueno, te cuento, se compone de una cabeza, de una pieza media y de una cola. Cola o flagelo. ¿Qué cosa encontramos en la cabeza? En la cabeza hay una vesícula. Esto que ves de verde es una vesícula. ¿Cómo se llama esa vesícula? Se llama acrosoma. ¿Qué cosa encontramos en el acrosoma? Aquí encontramos enzimas. ¿Listo? El acrosoma presenta enzimas. ¿Para qué tiene enzimas? Para digerir. ¿Para que digiera qué cosa? Las capas que rodean al ovocito. Porque recuerda que lo que quiere él, ¿qué cosa es? Penetrar a las capas que rodean al ovocito para poder fecundarlo. ¿Y cuáles son estas enzimas? Bueno, aquí encontramos la acrosina, es una enzima, y la hialuronidasa. ¿Qué más encontramos en la cabeza? Encontramos también al núcleo. Ese núcleo tendrá un número de cromosomas igual a la demás células, ¿sí o no? No. Recuerda que es haploide, tiene la mitad de cromosomas. ¿Para qué? Para que cuando se una a la otra célula que también tiene la mitad de cromosomas, al otro gameto, al femenino, tengas un individuo con un número completo de cromosomas. Que recuerda, mitad más mitad da la unidad, ¿no es cierto? Entonces, núcleo que tiene ¿qué cosa? La mitad de cromosomas. O sea, es un núcleo haploide con la mitad de cromosomas. En la pieza media, ¿qué cosa encuentro? En la pieza media están presentes las mitocondrias. Hay aquí gran cantidad de mitocondrias. ¿Para qué las mitocondrias? Recuerda, ¿qué función tienen las mitocondrias? Producir energía. ¿Y para qué lo usan? Para mover al flagelo. ¿Listo? Y recuerda que la cola o flagelo, ¿de quién proviene? Proviene del centrosoma. Muy bien, chicos, pasemos ahora a la práctica de clase. La pregunta 1 dice, el testículo tiene función endocrina por elaborar y función exocrina por elaborar. Recuerda que el testículo es una glándula anficrina o glándula mixta, o sea que actúa como glándula endocrina y como glándula exocrina a la vez. Entonces, ¿qué sería como endocrino?
la testosterona. Y como exocrino, los espermatozoides, así que sería clave correcta, alternativa C. Dice la pregunta 2, con respecto a los testículos, señale lo incorrecto. Dice la A, son órganos extraabdominales. Eso es correcto. Dice la B, cada uno pesa 20 gramos. Sí, alrededor de 20 gramos, eso es correcto. Dice la C, en el testículo, intersticio testicular se producen los espermatozoides. Falso. Recuerda que los espermatozoides, ¿dónde se producen? En los túbulos seminíferos. En el intersticio, ¿quién está? La célula de Leydig, que se va a encargar de ¿qué? De sintetizar o secretar testosterona. Entonces la clave correcta de la pregunta 2 sería alternativa C. Dice la 3, la espermatogénesis se realiza recuerda, ¿se realiza dónde? En los testículos. ¿Qué parte? En los túbulos seminíferos, dentro de la célula de Sertoli. Así que veamos entonces, túbulo seminífero, entonces sería la clave, alternativa D. Dice la 4, envía tabiques internos al testículo dividiéndolo en 200 a 300 túbulos seminíferos. Recuerda, ¿quién envía tabiques? Es la túnica fibrosa que forma el testículo. ¿Cómo se llama esta túnica? La misma túnica que da origen a la estructura llamada cuerpo de Haymor. La respuesta es túnica albuginia. Así que sería entonces alternativa B. Dice la 5. Asciende los testículos ante frío, miedo o excitación. ¿Quién hace eso? Es una capa de las bolsas escrotales, ¿te acuerdas? Es un músculo, el músculo cremaster, o también llamada túnica eritroides. También se llama así, túnica eritroides. ¿Por qué? Por cómo es su color rojo. Entonces sería músculo cremaster, ahí está, alternativa C. Dice la 6, señale lo falso acerca de la célula de Sertoli. Te piden la falsa sobre Sertoli. Dice la A, nutre y sostiene a las células germinales. Correcto, es su función. Dice la B, forma la barrera hematotesticular. También es correcto. Y es más, esta barrera, llamada barrera hematotesticular, ¿quién lo forma? Capilares más Sertoli. ¿Para qué sirve? Para proteger a las espermatogonias. Dice la C, fagocita restos de los espermatozoides y espermatozoides senescentes. Eso es correcto. ¿Por qué? Mira, esto se llama espermatozoide, ¿no es cierto? Es una célula que tiene muy poco citoplasma. Su fase anterior se llamaba espermátide. El espermátide tenía gran cantidad de citoplasma. ¿Qué cosa pasó con eso? Perdió su citoplasma. ¿Y qué le pasó? Lo expulsa en una vesícula y luego Sertoli lo fagocita. Así que es correcto la alternativa C. Dice la D, sintetiza testosterona. No, esa es falsa. Listo, es falsa. ¿Por qué? Porque recuerda que quien crea testosterona, ¿quién es? La célula de Leydig. La Leydig se sintetiza inhibina y eso es correcto. Sertoli crea inhibina para inhibir la maduración de los espermatozoides cuando aún eres un niño. Así que la es correcta, clave correcta de la D entonces, pero de la 6, recuerda que te piden lo falso en la 6, así que lo correctamente falso es alternativa D entonces. ¿Listo? Sintetiza testosterona. Dice la 7, un espermatozoide sale del túbulo seminífero rumbo a la cola del epidídimo. Señale qué estructura no tiene que recorrer para llegar a su cometido. A ver, si va a salir del túbulo seminífero y va a llegar al epidídimo, ¿qué tiene que recorrer? Tiene que ir túbulo seminífero, tubos rectos, la red de Haller, los conductos eferentes y recién llega al epidídimo. Entonces, ¿cuál no va a recorrer? Vamos a ver, la red de Haller, correcto. La B, tubos rectos, correcto. La C, cabezas del epidídimo. Claro, la cabeza también tiene que pasarla porque quiere llegar a la cola. La D, conducto de frente, falso. ¿Por qué? Porque este conducto, ¿dónde está? Después del epidídimo. Así que sería la clave falsa, porque te piden por cuál no pasa, o sea, por dónde no es. Alternativa D. La pregunta 8 nos dice, el conjunto de túbulos rectos en el testículo forma, recuerda, los tubos rectos se juntan y van a formar a la red de testis o red de Haller. Así que sería la clave correcta, alternativa B. La pregunta 9 nos dice, el lugar donde maduran los espermatozoides, es decir, adquieren capacidad fecundadora y móvil, es, recuerda, ¿cómo se llama ese lugar donde se almacenan y maduran los espermatozoides? De 1 a 2 meses, ¿te acuerdas? Es el epidídimo. Así que la clave correcta va a ser, clave la C, epidídimo. Dice la pregunta 10, las células que sintetizan testosterona en el testículo
es, ¿cómo se llama esa célula? Recuerda que la respuesta es la célula de Leydig. ¿Y cómo se llama la hormona que estimula a Leydig? LH. ¿Y quién crea inhibina y a la proteína fijadora de andrógenos? Sertoli. ¿Y quién estimula a Sertoli? La FSH. Recuerda, FSH con S de Sertoli. LH con L de Leydig. ¿Listo? Entonces, clave correcta de la pregunta 10 sería la clave B, la célula de Leydig. La pregunta 11 nos dice, el conducto eyaculador se forma por la unión de... Creo que recuerdes eso. ¿Este conducto dónde está? Este conducto atraviesa la próstata. ¿Dónde desemboca? En la uretra prostática. ¿Cómo se forma? Por la unión de la ampolla del conducto deferente más los conductos de la vesícula seminal. Entonces veamos las claves. Unión de, dice la A, uretra, nada que ver. Dice la B, conducto deferente y uretra, no. Dice la C, conducto deferente y conducto de la vesícula seminal. Ahí está la clave, ¿no es cierto? Porque recuerda que es así, es la ampolla del conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal. Entonces, clave correcta, alternativa C. Dice la pregunta 12, señale lo falso acerca del pene. La A dice, posee dos cuerpos cavernosos y un esponjoso. Eso es correcto. Tiene dos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Dice la B, el meato urinario se abre en el glande. Correcto. En el glande encontramos al meato urinario. Aunque, ojo, hay penes que tienen la uretra en la base, en el vientre. Hay varones que tienen inclusive la uretra entre ambos testículos. ¿Listo? Eso se llama hipospadia. En la hipospadia no crece en la punta del glande la uretra, sino crece en su vientre. Entonces ese varón, para que pueda miccionar, no apunta con el glande, sino apunta con el vientre del pene. Un poco raro, pero sí existe eso, son las hipospadias. Entonces la clave correcta, estamos en la 12, ¿no? La B es correcta, dice la C, el doble repliegue de la piel elástica que lo recubre se llama escroto. Falso. El doble repliegue que cubre al pene, ¿cómo se llama? Se llama prepucio. ¿Listo? Entonces así que la clave falsa va a ser la clave C. Recuerda que el prepucio recubre el glande. Si el prepucio se queda junto con el glande, ambos pegados, eso se llama fimosis. Esa fimosis tendría que desaparecer en la niñez. Si es que no lo hace, el niño tiene que ser operado y le cortan todo el prepucio. Ojo, solo el prepucio, que es la piel que envuelve, no el glande sigue ahí. Esa operación de quitar prepucio y descubrir glande ya se llama circuncisión. Los judíos lo hacen por su cultura. ¿Listo? Pero acá se hace si es que hay una fimosis. Entonces, clave correcta de la 12, la C. Dice la 13, su secreción contiene fructosa, importante para brindar energía a los espermatozoides. ¿Te acuerdas quién es fructosa? La respuesta es las vesículas seminales. Veamos las claves. Clave la A, vesículas seminales. Dice la 14, el mayor componente del semen está dado por, también lo sabes, por las vesículas seminales, así que va a ser secreción seminal, licor seminal. Entonces va a ser licor seminal o vesícula seminal, clave la B, ¿no es cierto? Entonces en la 14, clave correcta, alternativa B, vesícula seminal. Y por cierto, esa pregunta fue pregunta de examen de admisión. ¿Listo? Vamos con la 15. Es el menor contribuyente de la formación del semen. Mira, cualquiera diría, profesor, es Cooper y espermatozoides. Sí, pero ojo, ellos pueden haber hasta mucho menos del 5%. Por eso que ellos, que también se le llama en conjunto esperma, pues como puede ser menor del 5%, ellos son de menor porcentaje del semen. Así que va a ser, la 15 va a ser entonces esperma, clave la C. Dice la 16, las glándulas de Tyson contribuyen a la formación de, a ver, te comento. Las glándulas de Tyson se ubican en la base del glande. ¿Listo? Ahí se ubican. Y su función va a ser secretar una sustancia viscosa. ¿Listo? Una sustancia un tanto sólida, denominado esmegma. Entonces va a ser, dice, formación de el esmegma. Entonces va a ser la clave la C. Dice la 17, el líquido claro y mocoso, o sea, como un moquito, que antecede, o sea, que está antes de la eyaculación, es segregado principalmente por las glándulas. ¿Cómo se llama la glándula que forma ese líquido? Primero dime, ¿cómo se llama ese líquido? Líquido preseminal. Ahora, ¿cómo se llama la glándula principal que crea ese líquido?
glándula de Cooper. Así que la clave correcta es clave la A. Dice la 18. Su secreción contiene fosfatasa ácida y enzimas de la coagulación, además de brindar el carácter lechoso al semen. Entonces, ¿quién le da magnesio al semen para que tenga ese carácter? La respuesta es la próstata. Entonces, clave correcto va a ser alternativa B, la próstata. Dice la 19. La salida del semen de la uretra se denomina, la salida del semen a la uretra. ¿Cómo se llama? Vamos a ver las claves. Dice la A, eyaculación, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Porque eyaculación es de la uretra al exterior. Pero si sale semen a la uretra, o sea, se ha formado recién, eso se llama emisión del semen. Entonces, clave correcta, clave la B. Y finalmente la 20 dice, no es una acción de la testosterona. Dice la A, disminuye la libido. ¿Cierto o falso? ¿Disminuye o aumenta la libido? Recuerda, aumenta la libido. Por lo tanto, esa sería la alternativa falsa. Entonces, clave de la 20, alternativa A. Bueno, chicos, este fue el tema de reproductor masculino. De aquí nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.